conectados en línea desde Francia, muy baja temperatura y muchas noticias internacionales. Sí, está complicado el tema en Ecuador, sobre todo que ayer estuvo en boca de todos porque la situación está bastante tensa a nivel social y político, porque hay un nivel de desbarajuste total en relación a las mafias y el narcotráfico que dominan ese país. Así es, Darío. Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que ya el país se encuentra en conflicto armado interno y ordenó a las fuerzas de seguridad neutralizar a varios grupos criminales acusados de propagar la violencia extrema. El decreto se produjo poco después de que hombres encapuchados y armados interrumpieran una transmisión de televisión en vivo, uno de varios incidentes violentos que se presentaron, Darío, y que tuvieron lugar ayer en Ecuador. Los ecuatorianos quedaron atónitos al ver la toma de la transmisión en vivo de TC Televisión desde la ciudad costera de Guayaquil. Un video en las redes sociales mostró a los agresores obligando al personal de la cadena estatal a tirarse al suelo del estudio mientras escuchaban los disparos y los gritos de fondo. La policía de Ecuador dijo más tarde que había arrestado a todos los hombres armados, que todos los miembros del medio de comunicación habían sido evacuados y que todo el personal y los rehenes estaban vivos. Al menos 4 armas de fuego, 2 granadas y material explosivo fueron recuperadas y 13 personas fueron arrestadas, dijo César Zapata, comandante general de la Policía Nacional de Ecuador. Sumado a esto, Darío, en A24 y Canal América, acá desde París, logramos conectar con Cuenca y también con la Amazonía y Quito en Ecuador, con fuentes directas con quienes hemos tenido comunicación permanente de los hechos que se están presentando en este país. Como lo hemos visto a través de las redes sociales de A24 y también del Canal América, la situación en Ecuador es muy, pero muy delicada. Está completamente militarizado el país. La emergencia declarada se suma además a la declaratoria de que el país está en conflicto interno, a un toque de queda, y este toque de queda es para todos los ecuatorianos, en donde alias Fito, el mayor narcotraficante de este país latinoamericano de Ecuador, se ha fugado de la cárcel, siendo el hombre más peligroso en Ecuador, el narcotraficante más poderoso, y le ha declarado la guerra al país, le ha declarado la guerra a Ecuador, al Estado. Empezó con estos ataques, la toma al canal de televisión, luego vimos la toma a la Universidad de Guayaquil, donde también los estudiantes huían para no ser rehenes de estos grupos armados terroristas, y sumado a esto también los disturbios que se han presentado en Quito y en otras ciudades de Ecuador. Esta mañana Ecuador se ha despertado con la zozobra, después de un toque de queda y con el país completamente militarizado. Las calles de Ecuador están militarizadas y se encuentra hoy el Estado en una guerra declarada contra el narcotráfico, a la cabeza de alias Fito, el narcotraficante más peligroso de Ecuador, que se fugó de la cárcel ante también muchos hechos muy cuestionados de corrupción al interior del sistema penitenciario de Ecuador. Pueden ver todos los televidentes, Belén, Tainá, Darío, del Canal América y también de A24, más detalles del seguimiento a esta información, la cual vamos a ampliar también en línea mañana del Canal América, porque es bastante compleja, es bastante complicada ver cómo han, digamos, entrado a una cadena pública de televisión en vivo, hombres armados, y han hecho que el presentador literal le ruega a la policía que se vaya del canal para no ser asesinado. Digamos que es una situación bastante compleja donde también se está atentando contra la libertad de prensa, y es un mensaje muy preocupante para todos los periodistas, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Vamos a ampliar esta información porque tenemos 2 entrevistas para proyectar a lo largo de esta semana, ya realizadas con nuestras fuentes en Ecuador, de la situación y un análisis también del decreto emitido por el presidente Daniel Noboa con relación no solo a la emergencia que hoy tiene Ecuador, sino también al estado de conflicto interno y qué implicaciones tiene esto para todos los ecuatorianos.
Tremendo, Daniel. Estamos viendo justamente en imágenes lo que ocurría en el canal estatal en Ecuador y todo lo que se daba ayer en horario de la tarde y la noche. Realmente terrible, pero también entender una cosa y explicarle también a la gente, Daniel, que no es una situación que se ha dado de la noche a la mañana, sino que es algo que ya viene gestándose hace muchísimo tiempo, que el crimen organizado en Ecuador es uno de los principales males que enfrenta el Estado hace mucho tiempo realmente, y que esto es como una situación límite de algo que se viene acumulando hace demasiado tiempo. Es muy importante lo que usted dice, Darío. En el análisis de contexto y de la geopolítica internacional, nos encontramos en un escenario donde esta es prácticamente la herencia que deja el gobierno de Lasso, un gobierno que fue duramente cuestionado por corrupción, un gobierno donde el narcotráfico creció enormemente y donde creció a tal punto que hoy se siente en capacidad de declararle una guerra al Estado. Eso es lo que pasa cuando un gobierno es complaciente con los narcotraficantes, que crecen en silencio y que en este momento están haciendo metástasis en Ecuador, en un escenario donde hay pánico, donde hay terror, donde hay zozobra, donde hay miedo. Esta mañana la periodista con la que hablábamos de Ecuador en la Amazonía nos contaba cómo es como sentirse en los primeros días de pandemia, para ilustrárselo a los televidentes que nos ven en Paraguay en este momento. Es el aislamiento, es el toque de queda, es estar encerrados porque no saben qué pueda pasar en cualquier momento, y es también un grupo terrorista financiado 100% por el narcotráfico, declarándole la guerra al Estado y asesinando a la población civil. Recordemos, Darío, lo que pasó en Colombia en los años 90 con Pablo Escobar. Seguramente muchos de ustedes han visto la serie Netflix Narcos. Pues lo que hoy se está viviendo en Ecuador es tal cual, es exactamente lo mismo. La ficción se convierte en realidad y los narcos le declaran la guerra al Estado, y estas mafias se toman una cadena de televisión, se toman una universidad, hay coches bombas, hay un policía asesinado, en fin. Las calles de Ecuador están militarizadas y nos encontramos ante un escenario donde hay, por supuesto, una gran responsabilidad de los anteriores gobiernos de Ecuador, pero además de esto, porque recordemos que Daniel Noboa es un presidente que acaba de ser electo y que llegó en medio de muchas dificultades en una contienda donde asesinaron también a un candidato presidencial y donde se le hicieron atentados a otros candidatos presidenciales, como Otto Ramón, con quien tuvimos también el gusto de hablar acá para el Canal América. Ahora bien, lo más importante aquí es entender que si esta guerra toma fuerza y empieza a caer la población civil, tendrá que buscar Ecuador aliados de la talla de Estados Unidos o de la Unión Europea, aliados militares. No, o sea, es que estamos hablando de una guerra interna que puede además en algún momento salirse de las fronteras de Ecuador y llegar a otros países de Latinoamérica, donde también hay narcotraficantes que están aprendiendo este modelo de Ecuador para desestabilizar otros países. Entonces, es muy importante. Ahora, sí sorprende que ante esta situación la Organización de Estados Americanos esté con una actitud tan pasiva ante una situación de guerra de un país miembro de la Organización de Estados Americanos. Se requieren acciones contundentes y antes que nada una respuesta militar muy fuerte de parte de Ecuador con aliados internacionales contra estos grupos narcoterroristas. Totalmente, Daniel, porque también aparte es un problema que, si bien en Ecuador ahora está con una situación, como mencionábamos antes, límite, es algo que afecta también a otros países de la región. El tema del crimen organizado, la cercanía que tienen al poder y esa constante sensación de que lo que ocurrió en Ecuador está al borde de ocurrir también en otros países, aquí en Uruguay también, en otros lugares. Entonces, ojalá que las autoridades realmente puedan paliar esto en Ecuador y que esto no se tome como ejemplo en otros lugares para tomar acciones similares. Muchísimas gracias por este contacto, Daniel. Nosotros nos reencontramos de vuelta contigo mañana con más información. Claro que sí, Darío. Al cierre, muy importante lo que usted señala. Los narcotraficantes no operan solos. Estamos hablando de que ellos trabajan en red y seguramente esto no es aislado con lo que está pasando hoy en Paraguay, en Uruguay y
ampliaremos esta información mañana con este informe especial acá desde Francia para el Canal América en línea. Seguimos conectados con todos ustedes mañana con una ampliación de este tema y otras noticias del mundo.